estaba como un cobarde y ahora se avergonzaba. Y entonces Pablo dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Porque cuando la persona está avivada no hay temor. Cuando la persona está avivada hay pasión. Y no se detiene, va hacia adelante. No hace un pare, sino que está hablando, predicando. No pierde ninguna oportunidad. Pero cuando la llama se está apagando, hay temor, hay vergüenza, hay confusión, hay pena. Entonces el primer término es avivar, que significa dar nueva fuerza y vigor, cobrar vida, vivificar. El profeta Habacuc decía: Señor, en el capítulo 3, versículo 2, decía: Señor, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Amén. Entonces el primer término para avivamiento es avivar, vivificar. Muchos de nosotros necesitamos ser avivados. Allá en el templo había una llama encendida todo el tiempo. Y los sacerdotes y aquellos que velaban por el templo tenían que estar vigilantes todo el tiempo para que esa llama no se apagara. Y todo el tiempo ellos estaban allí pendientes que la llama no se apagara. Pero ¿qué pasaría cuando aquel que estaba encargado se descuidaba o se dormía? La llama se apagaba. Y yo pienso que en el caso de muchos sacerdotes, por nuestro descuido y aún por el dormir, en muchos casos encontramos que la llama se ha apagado. El avivamiento viene para avivar, para vivificar, para dar nueva vida y vigor a aquellos que la llama se les apagó. El segundo término es renovación y tiene que ver con restablecer, reanudar una relación, volver al primer estado. Y ahí encontramos a David diciendo: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Renueva un espíritu recto dentro de mí. David le estaba diciendo: Señor, que yo vuelva otra vez al principio, que yo vuelva otra vez al estado original, que otra vez vuelva al comienzo, cuando en mi corazón había gozo por la salvación, cuando a mí me distinguía un espíritu recto. Vuélveme a ese comienzo. Pero ¿sabe que me llamó la atención que analizando por ahí el término, encontré una expresión griega que decía que renovación también significa hacerse joven? Hacerse joven. ¿Qué quiere decir? Que muchos de nosotros en el camino del ministerio y de la vida cristiana nos hemos envejecido. Y si nos hemos envejecido, necesitamos rejuvenecer. Mire, ahí está una vez más el ejemplo del águila, que cuando llega a cierta edad y ya ha perdido su fuerza, su vigor, y el águila ha envejecido, dice que empieza a golpear su pico contra la peña hasta que se deshace de él con mucho dolor, sus garras, sus plumas. Y una vez que termina todo este proceso, ahora encontramos un águila que después de haber sido vieja se ha rejuvenecido y se levanta con un nuevo vigor y con una nueva fuerza para cruzar los aires y llegar otra vez hasta las alturas. El apóstol Pablo decía, el apóstol Pablo: aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día
en día. Alaba el nombre del Señor. Dios quiere rejuvenecerte. Dios quiere darte nuevas fuerzas, darte un nuevo vigor. Dios no quiere que nuestro espíritu esté envejecido, que no importa la apariencia externa, sino que dentro nuestro esté ese joven que quiere Dios que esté. Renovar es hacerse joven. La tercera expresión es restauración, que tiene que ver con el sentido de recuperar, volver a poner el estado o estimación que antes tenía. También encontré una expresión que significa volver a construir. Volver a construir. Y restaurar tiene que ver con aquello que de pronto por el tiempo de igual forma se ha deteriorado. Y entonces la casa que al principio era muy hermosa, muy bella, ahora está llena de grietas, se le ha caído la pintura, las puertas están viejas y ese es el aspecto que vemos de la casa. ¿Qué es restaurar? Es tomar esa misma casa, cerrar sus grietas, volverla a pintar, arreglar sus puertas y volverla al estado que tenía al principio. Pero restauración también es volver a construir. Vamos a encontrar muchas veces que la casa no está. ¿Y qué es lo que encontramos en su lugar? Escombros. Pero sobre esos escombros, sobre esas mismas ruinas, volvemos a levantar la misma casa que había al principio. Eso es restaurar. Y cuando Dios produce avivamiento, Dios viene para restaurar aquellos que se han deteriorado, aquellos que han decaído de tal manera que ya no son ni la sombra de lo que eran en un principio. Aquellos que han llegado a tal punto que su vida cristiana, su vida espiritual son solamente un montón de escombros y un montón de ruinas. Dios viene para volverlos a edificar. Dios viene para volverlos a levantar. Dios viene para volverlos otra vez al estado original. Eso es restaurar. Eso es avivar. La cuarta expresión es refrigerar. Refrigerar, que significa refrescar, reposar, renovar un sentimiento, lazo o experiencia. Y me encanta esta expresión, porque encontré algo que también decía refrescar con el amor de Dios. Y pensaba lo siguiente, que muchas veces cuando uno ve una persona que su vida espiritual ha decaído o ha pecado o ha hecho tantas cosas, muy fácil nosotros miramos a esa persona como el vil pecador, como el malo, como el perverso. Lo juzgamos, lo señalamos por la actitud tan mala que ha tenido para con el Señor, para con nosotros. Pero cuando miraba esto, yo analizaba que cuando Dios ve al hombre en esa situación, Él lo ve como un hijo que está herido o como un hijo que está enfermo. La vida cristiana o el ministerio es como un campo de batalla. Y todos estamos en ese campo de batalla siguiendo a nuestro general. Y hay soldados muy bien preparados en ese campo de batalla, con su escudo, con su yelmo, con su coraza, con sus armas. Está muy bien preparado, de tal manera que cuando el enemigo viene y le tira un dardo, una flecha, coloca el escudo. O lo trata de atravesar con la lanza, lo esquiva. O le da un golpe de frente, él lo resiste por la coraza, por la manera como está protegido. Pero en ese mismo ejército
hay unos cuantos soldados descuidados, que cuando el enemigo viene para atacar, entonces él va a sacar su espada y se da cuenta que no la trajo. Y entonces el enemigo lo atraviesa con la lanza. Cuando el enemigo viene contra él, no tiene la protección suficiente, se le olvidó colocarse la coraza, entonces el enemigo lo atraviesa con la flecha. Y encontramos soldados caídos en el campo de batalla. ¿Cuál es la actitud del comandante? ¿Cuál es la actitud del general? ¿Los dejamos como caídos en el campo de batalla? ¿Que mueran, que agonicen allí? De ninguna manera. Él viene para sanar al soldado que está herido. Él viene para levantar al que está caído. Él viene para recuperar al soldado que está perdido. Él viene para refrigerar con su amor. Él viene para refrescar. Él viene para dar aliento al que cayó, al que está vencido, y levantarlo y volverlo otra vez a su estado original. Amén. Él no deja ningún caído en el campo de batalla. El oficio del Señor es terapéutico. Y encontré un quinto término, que es despertar. Muy utilizado en el idioma inglés para referirse al avivamiento, con el sentido de levantarse del sueño, dejar de dormir, volver en sí. En Romanos capítulo 13, versículo 11, nosotros encontramos allí la expresión que dice: levántate tú que duermes. Y esto conociendo el tiempo que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mire lo que dice el versículo siguiente, hasta el 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armaduras de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora Efesios capítulo 5, versículo 14. Pero mire que aquí la motivación es despertarse, por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y el versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Levántate o despiértate tú que duermes. Avivamiento es despertar al que está dormido. Encontré una expresión que decía: volviendo en sí. Volviendo en sí. Y encontré otra que decía: despertando del sueño moral. Resulta que la persona en ese decaimiento espiritual llega al pecado. Aparecen situaciones como el adulterio, como la fornicación, otro tipo de pecados, y es como si la persona estuviera dormida, como si no despertara del sueño. Y de pronto se le dice: pero mire, vea aquí y allá, pero no reacciona, está dormido en esa situación. Y entonces analizaba el tema del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que le pidió al padre todos los bienes y fue y los malgastó allí, allá, prostitución, una cosa, la otra, y luego terminó allá en una cochera cuidando cerdos, en un chiquero allí en medio de los cerdos. Llegó a lo más bajo, estaba dormido,
Pero usted va a encontrar que luego la expresión que aparece allí en el Evangelio es y volviendo en sí. ¿Qué pasó? Se despertó. Cuando estaba en medio del chiquero se despertó. Cuando estaba enlodado de los cerdos, cuando estaba untado de cerdo y cuando anhelaba la comida de los cerdos, entonces se despertó. Y cuando se despertó dijo, ¿y yo qué hago aquí? Oiga, ¿por qué yo llegué hasta acá? ¿Qué me pasó? Si allá en la casa de mi padre, aún siendo un simple obrero, estaría mejor que lo que estoy acá. Entonces, ¿qué hago yo acá? ¿Cómo llegué acá? Dice, volviendo en sí, se despertó. Y cuando se despertó dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y como estaba despierto, tomó la decisión y volvió a su casa. Y su padre lo estaba esperando. Y cuando lo vio venir, vino corriendo, lo abrazó y lo besó. No le importó que oliera a cerdo, lo abrazó y lo besó. Luego lo bañó, le colocaron ropa nueva, calzado nuevo, el anillo de hijo aquí en la mano, lo sentaron en la mesa, mataron el becerro gordo e hicieron fiesta. Porque el hijo se había despertado, el hijo había sido avivado, el hijo había sido restaurado, el hijo había sido renovado. Hay avivamiento en la casa de Dios. Y cuando hay avivamiento en la casa de Dios, hay fiesta en el cielo. Porque un hijo ha sido restaurado, porque un hijo ha sido renovado. Pero como alguien dijo alguna vez, algunos llevamos esa procesión por dentro. No todas las veces es evidente. No todas las veces se ve a alguien bajo esta situación. Algunos muchas veces calladamente, silenciosamente, estamos en esa situación. Pero ahí está el Señor como Padre con los brazos abiertos para restaurar, para renovar aún aquel que en silencio está pasando por esta situación. Y a su nombre. Eso es avivamiento, dejar de dormir, volver en sí, despertarnos, como aquellas vírgenes que se quedaron dormidas y cuando se escuchó la voz que decía a la medianoche, ya viene el esposo, ellas inmediatamente se despertaron. ¿Cuántos están convencidos que ya viene el esposo? Entonces, si viene el esposo, yo estoy seguro que este es un tiempo donde viene un avivamiento sin precedentes para la iglesia de Dios, para el pueblo del Señor, porque ya viene el esposo. Alábelo, bendiga su nombre. Y en todo tiempo Dios quiere producir este avivamiento y usa sus instrumentos para eso. Entendemos en primer lugar que esta es una obra del Espíritu Santo de Dios, que viene para avivar y levantar a su pueblo a la dimensión espiritual de vivir en la experiencia, de disfrutar en todo tiempo esa gloria de Dios. Y Dios ha usado hombres, usó a Gedeón, usó a Samuel. Yo quiero hablarles de algunos más recientes que me han impactado muchísimo. ¿Sabe que Inglaterra es una nación a la que le debemos mucho en cuanto al evangelio? Y allí se levantaron grupos como los puritanos, los cuáqueros, grupos que por primera vez empezaron a mostrar una espiritualidad en medio del racionalismo y la religión tan intelectual que había en aquella época.
Pero después de haber hecho esto, Inglaterra cayó en un sopor. Se quedó dormida toda la nación. Y decayó de tal manera que en las calles de Londres y las diferentes ciudades de Inglaterra, la prostitución, el pecado, la maldad, el asesinato, la borrachera era común en la nación. Una nación que había dado tanto. Pero resulta que uno de esos jóvenes perdidos, descarriados, que andaba por la calle, cualquier día dijo: yo quiero ser pastor. Y se metió a una de las universidades más importantes, a la Universidad de Oxford. Ese joven se llamaba George Whitefield. Y allí se encontró con unos amigos. Uno se llamaba John y el otro se llamaba Carlos Wesley, los hermanos Wesley. Y entonces John dijo: hagamos una cosa, vamos a formar un club y lo vamos a llamar el Club Santo. Y formaron el Club Santo y empezaron a reunirse. Pero ¿qué hacían en el Club Santo? Buenas obras y estudiaban. Porque ellos decían que de esa manera iban a poder tener alguna ventaja con Dios. Ninguno era convertido, pero provenían de familias cristianas, anglicanas. Comprometidos, llegaron a comprometerse con la iglesia y no eran convertidos. Sin embargo, en una ocasión John Wesley tuvo una experiencia tan dramática con un grupo de hombres llamados moravos, que también eran muy espirituales. Y ese día, en medio de la reunión, cuando estaban hablando de la introducción del libro a los Gálatas, John Wesley tuvo una experiencia con Dios y se convirtió ese día. Por el otro lado, George Whitefield pasó por una penosa enfermedad de 2 meses que lo llevó también a arrepentirse y a convertirse. A los 20 años de edad, George Whitefield fue nombrado ministro y predicó su primer sermón en la iglesia y volvió loco a todo el mundo. Los dirigentes de la iglesia decían: